good morning, and another good morning. Buenos días y otros buenos días. Verse 18. Versículo 18. For there are many who live by different standards. Porque hay muchos que viven según criterios diferentes. I guarantee you that this broke Paul's heart. Te garantizo que eso rompió el corazón de Pablo. Paul, who did everything to model life, he lived sacrificially. Pablo, que hizo todo lo que pudo para ser un ejemplo para ellos y vivió con sacrificio. He loved the church. Amaba la iglesia. He told them, hey guys, please model us. Les dijo, imitad nuestro caminar con Dios. And now he has to say, there are many who live differently. Y ahora tiene que decir, hay muchos que viven de forma diferente. And look what he says next. Mira lo que dice a continuación. As I have warned you many times. Como os he advertido muchas veces. And now he says, I weep writing these words. Y ahora dice, lloro mientras escribo estas palabras. Why did Paul weep? ¿Por qué lloró Pablo? Because Paul has been so gotten hold of by Jesus Christ himself. Porque Pablo estaba tan poseído de Jesucristo mismo. That he decided to let go of everything else to pursue more intimacy with Jesus. Que había decidido dejar todo lo demás para buscar aún más la intimidad con Jesús. He lived it, he modeled it, he taught it. Lo vivió, lo enseñó y fue un ejemplo en ello. And now he sees that all of his hard work is for nothing with many people. Y ahora ve que todo su duro trabajo fue en vano con muchas personas. Look, he doesn't say for some, but he says for many. Mira, no dice con algunos, sino con muchos. So if Paul says there are many people who don't live this, that means there have been many people. Por eso cuando Pablo dice que muchos no vivían así, quiere decir que había mucha gente. You know, and he says they live by different standards. Dice que viven con normas diferentes. And look what he says. He says they are enemies of the cross and of the anointed. Y luego dice, son enemigos de la cruz y del ungido. You know, I do not believe, and you will see that from the context. Personalmente no creo, y se puede ver en el contexto, I don't believe that this is talking about non-Christians. que esto esté hablando de los no cristianos. Because Paul wasn't concerned how non-Christians lived their lives. Porque Pablo no se preocupaba de cómo vivían sus vidas los no cristianos. Remember to the Corinthians, he also says, hey guys, if you're going to judge the angels, can't you judge among yourself? Recuerda que dijo a los corintios, hey, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. He says, distance yourself from people who live wrong. Dice, distanciaros de las personas que viven mal. And then he says, I'm not talking about the unbelievers, because what do we have with the unbelievers? Y luego dice, no hablo de los incrédulos, pues ¿qué tenemos que ver con ellos? He's saying, I'm talking about those who call themselves brothers. Dice, me refiero a los que se llaman a sí mismos hermanos. So I personally believe that this is not talking about the non-Christians, but about the Christians. Así que personalmente creo que no está hablando de los no cristianos, sino de los cristianos. So think. Así que piénsalo. Paul poured out his life, Pablo dio su vida, worked hard, trabajó duro, modeled perfect passion for Jesus. ejemplificó la pasión perfecta por Jesús. And then when he thinks of many people who refuse to live like this, he cries. Y luego cuando pensó en los muchos que no vivían así, lloró. From everything that we know about the Apostle Paul, from studying the Bible and history, Por todo lo que sabemos del apóstol Pablo, por estudiar su vida y su historia, I personally believe that he is not crying in self-pity. no creo que llorara de autocompasión. Oh, I've done everything and I don't want to live the way I'm telling them. Oh, lo he hecho todo y no quieren vivir como les dije. I don't believe that. No lo creo. Paul was not a man of self-pity. Pablo no era un hombre de autocompasión. He was a man who selflessly surrendered his life to Jesus and his purposes. Era un hombre que había entregado desinteresadamente su vida a Jesús y a su propósito. I cry a lot too. Yo también lloro mucho, But I don't cry in self-pity because it makes no sense. pero no de autocompasión porque eso no tiene sentido. But let me tell you something. Déjame decirte algo. If you're a leader Si eres un líder and if you truly care for people y realmente te preocupas por las personas and you know people live exactly opposite to the way they're supposed to live, y sabes que hay algunos que viven exactamente al contrario de cómo deberían vivir, this hurts. eso duele. I got a message from a person from another country He recibido un mensaje de alguien de otro país this week. esta semana. There are a couple of leaders in a great movement. Hay una serie de líderes dentro de un gran movimiento And this person asked me this question. y la persona me hizo esta pregunta. Reinhard, what do you do when you know that the way some brothers and sisters live is going to really destroy them and is bad for them? Reinhard, ¿qué haces cuando sabes que algunos hermanos y hermanas están viviendo de una manera que realmente les perjudica y les destruye? They don't
want to follow Jesus passionately, but they are Christians. No quieren seguir a Jesús apasionadamente, pero son cristianos. This person said to me, how do you pray for them that they change? Esta persona me preguntó, ¿cómo oras para que cambien? What do you do for them to change? ¿Qué haces para que cambien? And I had to say to this person, Y yo tuve que decirle a esta persona, this is one of the greatest pains I carry in my own life. este es uno de los dolores más grandes en mi propia vida. Seeing people that I love so deeply and yet seeing them wasting their life and not fulfilling God's purpose. Ver a personas a las que amo tanto y ver cómo malgastan sus vidas y no cumplen el propósito de Dios. It hurts. Eso duele You feel like crying. y dan ganas de llorar. And Paul cried. Pablo también lloró. And I said to this friend of mine, Y le dije a mi amigo, here's what you can do. esto es lo que puedes hacer. Nothing. Nada. You've loved them. Los amas, You've taught them. les enseñaste, You've modeled it. les diste ejemplo. If they choose that that's not how they want to live, you have to open your hand and let them make this decision. Si deciden que no quieren vivir así, hay que abrir las manos y dejar que tomen su propia decisión. Like Paul said, God will show them. Como dijo Pablo, Dios les mostrará. But you know, it is so dangerous. Sabes, es tan peligroso If we are very sincere leader who sincerely love people, cuando somos líderes sinceros y realmente amamos a las personas, but we do not understand that God allows everybody to choose freely what to do with their lives. pero no entendemos que Dios permite que cada uno decida libremente lo que quiere hacer con su vida. Why is this so dangerous? ¿Por qué es esto tan peligroso? Because if we truly love and care for people, Porque si realmente amamos y nos preocupamos por las personas and people are not willing to follow Jesus the way they're supposed to, y las personas no siguen a Jesús como deberían, what's going to happen? ¿qué ocurrirá? Then we will manipulate and control people to make the choices we want them to make. Entonces controlaremos y manipularemos a las personas para que tomen las decisiones que queremos que tomen. And we're not even doing it from wrong motives. Y ni siquiera lo hacemos por motivos equivocados. And this is the dangerous things. Y eso es lo peligroso. Look, Paul said they are enemies of the cross and of the anointed one. Mira, Pablo dice, son enemigos de la cruz y del ungido. Once understood that God does not manipulate and control people, he gives them freedom to choose against him and against life. Cuando comprendí que Dios no manipula ni controla a las personas, sino que las deja libres para decidir en contra de Él y en contra de la vida, Here's what I've decided. decidí lo siguiente. I will be a leader who will teach them the truth, Seré un líder que les enseñe la verdad and then I will allow them to do with it whatever they choose to do with it. y luego les permitiré hacer lo que elijan hacer. And those many who don't, Y con los muchos que no quieren, you just cry the tears you need to cry. llorar las lágrimas que hay que llorar. Paul did do. Pablo hizo lo mismo. But don't give in to the temptation to manipulate them. Pero nunca caigas en la tentación de manipularlos. Cry for them. Llora por ellos. Pray Colossians 1 verse 9 to 11 for them. Ora Colosenses 1 del 9 al 11 por ellos. But let them make the choices. Pero deja que tomen sus propias decisiones. See you tomorrow. Hasta mañana.